Java Ministerios se complace en presentarles un programa lleno de sabiduría y conocimiento del trono de gracia para tener una vida llena de bendición y plenitud. Disfruta tu programa que comienza en estos momentos, La Fe del Creyente. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente con esta transmisión de este programa tan rico, tan delicioso, lleno de certezas para ustedes, para mí, para cada uno de los que estemos escuchando, recibiendo lo que el Eterno envía. Se los he comentado, nuestro caminar con certidumbre en ese peregrinar que durará en cada quien, de acuerdo al plan que tiene el Señor y de acuerdo también al cumplimiento de la promesa de largura de días y añadidura de años que con nuestra oración, con nuestra sujeción, obediencia, nuestra confianza, nuestra emuná, podamos provocar en el corazón del Eterno. Sí. Y bueno, después de un detalle técnico que nos impidió empezar hace 4 minutos, aquí estamos ya muy contentos y dispuestos a hacer ese canal por el cual fluya hacia ustedes y retorne hacia mí también lo que hoy el Eterno nos regala. Y bueno, antes de empezar, les invito a que se hagan de su cuaderno, se hagan de su lápiz, pluma, de su aplicación de notas en su celular, si es que su tendencia es más hacia el uso de la tecnología. Si es posible que utilicen ese tipo de recursos, porque lo digo en buen plan, porque hay quien utiliza el celular incluso muy poco para llamar, pero más y con suma habilidad para el uso en las redes sociales. Entonces, si es tu caso que tú le das a la tecnología, como un servidor que le gusta la tecnología, usar mucho la tecnología, pues entonces hazte de tu aplicación de notas para que vayas escribiendo aquello que te resulte incitante, retante, aquello que te pique tus costillas, que te haga cosquillas, que te dé comezón, sí, aquello que te mueva los esquemas. Y mira, es un programa muy especial, porque es un programa en el cual haremos un paréntesis en el tema que estamos trabajando desde hace algunas semanas, el tema de la fe. Y esto obedece a algo que, bueno, en un momento les platicaré. Ahorita déjenme terminar con todo lo que, el preámbulo, porque no quiero dejar de lado el saludar a mis hermanos que están en otras localidades del orbe, que están también siendo miembros de Java Ministerios, que están alimentándose donde hay una buena mesa, la mesa del Eterno, que es en Java Ministerios, donde hay buen pan, buen vino, buen aceite, en donde el Eterno ha dispuesto que ha utilizado a ministerios para hacer llegar amplitud y profundidad en la doctrina que se enseña
dentro del cristianismo. Bueno, Java Ministerios, bueno, en el cual un servidor, Lucino Javier García Pesina, sirve. Este es uno de los ministerios en los cuales estoy sirviendo. Es una congregación judío mesiánico, y yo le he agregado nazarena. Judío porque estamos creyendo en un Mesías, de ahí también lo mesiánico. Creemos en el Mesías, creemos en que ya vino a esta tierra, ya estuvo aquí, ya fue parte de este mundo, convertido en un ser humano, viviendo en carne y hueso. Su nombre verdadero, Yeshua HaMashiach. El nombre griego, Jesús, Jesucristo, Cristo, en fin. Y estamos volviendo hacia el ser real de nuestro Mashiach, a la figura judía de él. Por eso es judío mesiánico, dicho de manera muy rápida, y una explicación muy rápida. Y nazarena también porque y esa es una chura mía, lo reitero, es una convicción mía, porque cuando a los cristianos no se les llamó cristianos de inicio, fueron la secta de los nazarenos, y no secta entendida como se entiende ahora, con una connotación e implicación diferente, con una significación totalmente distinta a la de hoy. Hoy tiene connotaciones negativas. En aquel entonces, no, pues eran los seguidores del Nazareno. ¿Y quién era el Nazareno? Yeshua HaMashiach, ¿sí? Que se le puso en griego el nombre de, ya se lo dije, Jesús, Jesucristo o Cristo, ¿sí? Entonces, estamos volviendo precisamente retornando, miren, a lo que se ha empezado a tornar de moda, las sendas antiguas. Bueno, las sendas antiguas es volver al judaísmo, pero a un judaísmo muy especial y muy particular, claramente delimitado, y es el judaísmo de Yeshua HaMashiach, no el judaísmo en su sentido amplio. Y eso tiene que estar bien determinado para evadir ese tema de que se acusa precisamente al mesianismo, vaya así, que se quiere judaizar. Para nada. Esa es una mentira. Sí. Y miren, ya se los decía en otra ocasión, sí estamos judaizando, pero porque entre más seas un buen discípulo, un verdadero discípulo de Yeshua, te vas a parecer a él, y él era judío. Por tanto, en ese sentido sí estamos judaizando, pero tenemos que entenderlo con ese acotamiento, ¿sí? Dentro de esos márgenes que marca, porque Yeshua se diferencia bastante, de forma importante del judaísmo en general, ¿sí? Entonces, congruente con ello, y quiero irme despacio para entender lo que va a ocurrir en este programa, y quizás en 1 o 2 programas más, eso lo determina el Eterno, no yo. Necesitamos nosotros entender que dentro de Jesús hay una figura encapsulada, y es la figura de Yeshua HaMashiach. Necesitamos entender que hay una figura inacabada doctrinalmente en Jesús, limitada en su expresión doctrinal de enseñanza. Si bien no estoy diciendo que esté mal, simplemente que requiere ampliar la visión doctrinal y de enseñanza que esa figura de Jesús realmente vino a esta tierra a enseñar. Es importante que nosotros veamos muy bien esta perspectiva, porque es lo que nos permitirá pues simplemente entender nuestro ser como creyentes, nuestro ser como discípulos de Mashiach, y nuestro ser como hijos de Yahweh, hijos del Eterno.
Espero estarme haciendo entender en este tema que es de suma importancia. Volver a las sendas antiguas se hizo ingente, se hizo muy fuerte, en un proceso gradual que hizo punto de quiebre en mí la semana pasada. El programa que más me ha costado armar, ¿sí?, fue precisamente el de la semana pasada, porque doctrinalmente el Eterno ha enviado a ministerios una visión de nuestro Mashiach que no resiste, que no cabe en la figura griega de Jesús. Y ese redarguir, picar las costillas, cosquillar, en fin, mover, por supuesto que del espíritu de Elohim, no es solo en mí, no es algo que se me ocurra. Es algo que cuando comentaba con nuestro líder pastoral, Jesús Fernando Isaac García, en esta semana, planteándole la inquietud y la necesidad y conveniencia, vaya, en los términos doctrinales y de impacto en el creyente, el volvernos a esas sendas antiguas, en volvernos a entender al real Mashiach, que es Yeshua, ¿sí? Entonces, era necesario volver a él. Y él también me comentaba, tenía ya 2 ocasiones en las que se hacía patente esta necesidad. En razón de ello, es que hoy estaremos yendo, y es la última ocasión en la que utilizaremos el nombre del programa La Fe del Creyente, y lo vas a entender por qué. Y en cambio vamos a hablar y se llamará la Emuná de Yeshua. Este es un punto de quiebre en el programa, es un punto de quiebre que es necesario hacerlo para que podamos, así como ocurre en Abba Ministerios, caminar con certidumbre en nuestro Mashiach. Porque nuestro Mashiach nos lleva hacia la Torah. Y es una cuestión que no se ha entendido por el cristianismo en general. Es una cuestión que ha quedado sin entender, ha quedado sin plantear, ha quedado sin realmente ponerla en la perspectiva del creyente, en la perspectiva del discípulo de Yeshua. Y aquí con esto se cumple más bien algo que Yeshua señalaba a los fariseos. Y ojo, mi hermano, tú que estás en el púlpito. Ojo, mi hermano, tú que estás como maestro, porque esto es determinante, ¿sí? Esto es determinante que se entienda, ¿sí? Necesitamos entender la emuná, porque eso es de lo que hablaba nuestro Mashiach. Perdón, hay una digresión, me iba a decir otra cosa. En fin, ahorita la retomo. Sí, ok. Sí, que se cumple algo que Yeshua señalaba a los fariseos cuando les increpaba su religiosidad. Les decía: no entran ustedes al reino de los cielos, ni tampoco dejan entrar a aquellos que vienen con ustedes, detrás de ustedes, aquellos que les fueron entregados por el Eterno, para que los acercaran a Él, para que los acercaran al trono de gloria. En fin, esto es más o menos por ahí lo que trataríamos de ir poniendo delante de ustedes para que entiendan
¿Por qué el cambio del nombre? Pero más que del nombre, ¿por qué volvernos a la emuná de Yeshua? Y les digo, esto es de suma importancia, ¿sí? Que el Eterno use mis labios, use mi boca, use mi lengua, para que te muestre claramente la conveniencia, la necesidad, la relevancia e importancia de este punto de quiebre en el programa La Fe del Creyente. Cuando el Eterno dispuso que su siervo abordara esta perspectiva de la doctrina de Java Ministerios, la que ha enviado él a Java Ministerios, no aparecía para mí en ese momento lo que hoy está empezando a ocurrir. Pero antes de entrar y antes de formalmente iniciar, de ponerme mi cobertura, mi talit, así como lo traía Yeshua, quiero enviarles un saludo a todos mis hermanos de los distintos lugares del orbe. Aquellos que están en Colombia, que están en Venezuela, en Perú, Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, en fin, donde se encuentran mis hermanos javaítas que decidieron congregarse. Un gusto saludarles, un gusto estar aquí con ustedes. Por supuesto, también un saludo a mis hermanos que están en nuestro país, también en otras latitudes de nuestro país, en Zumpango, en Texcoco, en el Distrito Federal, en el Estado de México, Capulúa, en fin, y dentro de nuestro estado, en Tamaulipas, que es donde está transmitiendo a Ministerios para todo el mundo. Ciudad Victoria, Tamaulipas, ubícala en el orbe, en su GPS para que vean en dónde está ubicada. Bueno, para mis hermanos de Matamoros, de Barretal, Soto la Marina, en fin, donde se encuentren, que también algunas veces presencialmente y algunas más a través de medios. Bendito el Eterno que dispuso estos medios para poder comunicarnos. Sí. Un gusto saludarles. Y por supuesto a mis hermanos que están en nuestra localidad, también un gusto estar con ustedes. Y también para mis hermanos javaítas de aquí, espero que su corazón esté dispuesto a recibir, como cada uno de los que estén participando de esta transmisión, para recibir lo que hoy el Eterno ha dispuesto. Recibamos para caminar con mayor certidumbre en lo que les decía, en nuestro ser como hijos de Él, de Yahweh, y como discípulos, y aún más verdaderos discípulos de nuestro amado Yeshua. Un gusto, mi hermano Héctor, que estés conectado. Un gusto saludarte. Precioso el tema que trabajaste en la mañana. Bendito el Eterno que usó tus labios, tu boca, tu lengua para decir lo que necesitaba oírse, escucharse. María Isabel Villa, también un gusto. Shalom, mi hermanita, igualmente bendiciones para usted. Ninfa, mi hermanita Ninfa Maldonado, un gusto saludarte. Marina Magdaleno, primera vez que veo tu nombre, hermanita, un gusto saludarte. Aquí estamos para servirte. Qué bueno que pudiste encontrarnos. Ali Gallegos, Pati, prima, un gusto también que estés aquí. Espero que cada uno de ustedes reciba lo que oye, realmente la palabra que necesitan. Ese es el anhelo que hay en un servidor. Y bueno, si tú te estás conectando por primera vez, si por primera vez estás escuchando Java Ministerios, mira, yo te digo, danos la oportunidad, danos chance, como decimos por acá, sí, de que nos veas, de que escuches lo que el Eterno envía a través de nosotros. Te aseguro, no es una cosa que a nosotros se nos ocurra, no es algo que una lucubración nuestra. El Eterno envía, nos ha constituido en canales que Él usa para bendecir, no solo materialmente, porque Java Ministerios tiene como esencia el dar. Sí, no, también doctrinalmente nos ha constituido en canales de bendición. Hermanos que han recibido el beneficio de la doctrina de Java Ministerios han dado su testimonio. Los podrás ver algunos en el canal de YouTube, ahí están escritos, vaya. Sí, ve y abreva ahí también
Danos chance un tiempo, anímate y mira, si finalmente te sientes atrapado, te sientes de que ese atrapamiento es porque tu vida está cambiando gracias a la doctrina, pues entonces atrévete a formar parte de Java Ministerios. Y si no, por lo menos comparte lo que estás recibiendo. Y mira, para ser parte de Java Ministerios hay una condición esencial: que no tengas en dónde congregarte. Y aquí está Java Ministerios. Es una oferta que de manera personal yo te digo es excelente, buenísima, ¿sí? Y bueno, también, si tú ya tienes congregación, pero eres de los que te preguntas, ¿no habrá más de lo que me dice solamente mi pastor? ¿No habrá más de eso de brincar de un versículo en otro versículo, en otro versículo y otro versículo y otro versículo, congruentemente armados, homiléticamente bien armados, etcétera? Si tú eres de esos que te preguntas y encuentras en Java Ministerio ese plus, es más, también es para ti, ¿sí? Y habla con tu pastor. Yo viví esa situación, ¿sí? Y conmigo el Eterno directamente me dio la instrucción de estar en Java Ministerio. Y aquí estoy. Por eso es que estoy aquí. Ve y habla con tu pastor. Y háblale de que, bueno, encontraste otro lugar en el cual hay alimento que te refresca, te reanima, te reaviva, que es nutricio, en fin, no sé, y háblale en amor, porque es importante que salgas bien. Ese es el escenario deseable, y el salir bien implica que incluso te bendiga, ¿sí? Y queden como buenos cuates. Pero también es necesario ver la otra cara de la moneda, el otro extremo. Hay pastores que en lo que el Eterno me dijo soberbia doctrinal terminan maldiciéndote, terminan diciéndote de que si te vas de ahí pierdes la cobertura, ¿sí? Y con ello pierdes la bendición, y en fin, te dicen un montón de cuestiones, ¿sí? que con tal de que no te vayas. Y utilizan una cantidad de recursos que no imaginas para que no te les vayas, ¿sí? En fin, en ello estás viendo precisamente la soberbia doctrinal. Y en ellos estás viendo también un teflón doctrinal que no entienden que hay más de lo que ellos están dando y que necesitan tener la humildad de Mashiach. Sí, tener la humildad de abrirse a la amplitud, la profundidad instruccional y de dirección de vida que tiene la Torá. Porque además el Evangelio, esa figura griega de Jesús, nos lleva a la Torá. La Torá esencialmente es la instrucción del Eterno para que vivas bien y para que te vayas bien. ¿Quieres hablar en términos de ley? Bueno, pues hablemos de Mishpatim, por ejemplo, ¿sí? Que es una palabra que aplica como ley también. Torá es el último sentido que tiene ley. Ya te lo he dicho en otros programas. En fin, hay mucho que decir en torno a eso. Y mira, no le sigo porque sí, tiene bastante que decir. Entonces mejor preparémonos para entrar directamente al tema. Preparémonos. Vamos hasta Amén. Ahora sí, puesta mi cobertura, vamos a empezar. Padre eterno, Señor, utiliza mis labios, utiliza mi lengua, Padre, mi boca, mi mente, mi pensamiento, todo mi ser, para que fluya a través de mí tu palabra, Padre. En el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, Abba, amén y amén. Muy bien, miren, el creyente, ¿qué fe ostenta? ¿Qué fe es la que sostiene él? ¿Cuál es el concepto de fe que sostiene su ser como creyente? Es una pregunta que inicialmente me planteaba cuando estaba preparando este tema. Generalmente, fíjate, se utiliza la expresión del Rab Shaulo para contestar estas preguntas.
Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es usadísimo, vaya, como concepto de fe. O también la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim, de nuestro Dios. Y eso no quiere decir que esté equivocado, ya te lo he dicho en otros programas. Más bien está limitado, ¿sí? Porque Yeshua, y así como también Pablo, como tú lo conoces, ¿sí? Entonces, hablaban de algo mucho más amplio y más profundo. A diferencia de Yeshua, a Saulo se le hizo la encomienda de ir a los gentiles. Realmente Yeshua, y lo puedes leer en la Escritura, él venía a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Pero cuando vio el grado de fe poca que había, y al ver la fe que había en él por parte de algunos de los casos de gentiles que relata su biografía, sus 4 biografías de 4 varones, escritas por 4 varones. Entonces es cuando se abre la puerta para los gentiles, para ser injertados en el olivo original, como hoy lo estás tú, como lo estoy yo. Sí. Entonces, Yeshua, así como Saulo, hablaban de cosas mucho más amplias. Y esto es algo que no se ha entendido. Y más ahora es insostenible. Quizás hace 100 años, no sé, 50 años atrás, había limitaciones para poder abrevar en la profundidad y amplitud de lo que Mashiach vino a enseñar, vino a dejarnos como herencia para que fuéramos meritorios para vida eterna. Hoy no, porque hoy la Torá está accesible a casi cualquiera que quiera abrevar en ella. Está sumamente accesible. La puedes encontrar para comprarla en formato de libro. La puedes encontrar escaneada en la red, ¿sí? Y déjame decirte que de la Torá, a diferencia de la Biblia, hay una sola versión, ¿sí? No hay múltiples versiones como existen, ¿sí? Y eso sí, bueno, hay la posibilidad, como tú lo podrás ver entre mis libros, aquí está los libros azules, es la Torá, en una versión de Rashi, un sabio judío, autoridad para hablar de la Torá, ¿sí? Y es una traducción de primera mano, es decir, no pasa del griego, latín y luego al español, no, directamente del hebreo al español, aunque no es posible hacer una traducción fiel. Ya te lo he explicado en otra ocasión. Y retomo lo que se dice en esta edición de la Torá. Toda traducción implica una traición. ¿Por qué? Porque no se puede traducir fielmente. Hay conceptos en hebreo, palabras hebreas, las letras hebreas, ¿sí?, que no se pueden capturar en el idioma y ponerlas accesibles al oyente de otro idioma, vaya así, al hablante de otro idioma. Entonces, esas son las complicaciones que hay, vaya. Entonces, en este momento ya no es posible sostener, y por eso, también a eso obedece esto que te estoy diciendo, este cambio, este punto de quiebre que hay en la fe del creyente, que te digo, a partir del próximo programa se llamará la Emuná de Yeshua. Hay 2 figuras relevantes dentro del cristianismo moderno, ya te las dije. Una es Jesús, Jesucristo, Cristo, y la otra, Paulo, San Pablo, San Pablo, o Pablo con B, vaya.
Supuestamente la figura de Yeshua sería la figura relevante, la figura central. Sin embargo, si tú observas y analizas detenidamente, ¿sí?, con ojo crítico, con oído crítico, verás que la figura central es Pablo, San Pablo o Paulo. Saulo, su nombre. ¿Sí? Saulo es la figura relevante, porque en él se sustenta una doctrina. Mira, hay incluso dos doctrinas, hay varias, pero dos doctrinas sí que tienen también suma relevancia dentro del cristianismo moderno. Sí. Y son muy atractivas por la promesa que hacen de fondo: la de la gracia y la de la prosperidad. La de la gracia es la que sustenta esencialmente, también la de la prosperidad, pero más la de la gracia, y con una implicación muy seria. Dice la doctrina de la gracia, su principio fundamental es: ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y esto es tomado del Rab Saulo, Pablo, San Pablo. Y es algo que no se ha entendido cabalmente. Sí, pastor, si me estás viendo. Sí, maestro de Biblia, si me estás viendo. Atrévete a estudiar, atrévete a... Mira, porque también hay otra cosa, yo lo decía y lo digo con mucho respeto, pero también no es nada bueno. El cristiano en general se ha vuelto consumidor de las revelaciones o de las supuestas revelaciones dadas a los ungidos. Y por tanto también salen expresiones de esos pastores ungidos: no toques al ungido, no hables más del ungido. En fin, el detalle es lo ungido, vaya, sí. Y entonces el cristiano consume lo que esos supuestos ungidos y se vuelven doctrinas. Y es algo que Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que Yeshua, sí, Jesucristo, en su figura griega, refutaba, ¿sí?, doctrina de hombres. Y así es como se ordenan pastores, así es como se ordenan profetas, apóstoles, etcétera, 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 ¿sí? En fin, haciendo pues caótica la vida del cristianismo en general, ¿sí? Y estos pastores generalmente o estos grandes oídos, no sé, porque son oídos, escuchados, que tienen influencia, pues se sustentan más en el Rab Saulo, ¿sí? Y entonces ocurre lo que le decía: ni entran ellos al reino de los cielos, ni tampoco entran los que vienen con ellos, sus ovejas, vaya, así que fueron dadas por el Eterno. Aún así son instrumentos del Eterno, déjame te digo, ¿sí? Entonces, la figura central es la de Pablo, de Saulo, ¿sí? Pero no está bien entendido Saulo, y un poquito aquí vamos a tocar eso, no nos vamos a meter en esas cuestiones, porque se trata de entender por qué ir a la emuná de Yeshua, ¿sí? Entonces, esas son dos doctrinas, la de la prosperidad también, que invita a buscar la bendición, pero no buscar al que la da, cuando realmente Yeshua nos enseñó: busca primero el reino de Dios, el reino de Elohim, y su justicia, su rectitud, ¿sí?, su ley, su Torah, y lo demás viene por añadiduría, ¿sí?, por añadidura, ¿sí? Entonces ve cómo estas doctrinas que son fundamentales dentro del cristianismo moderno son las dos doctrinas que lo sostienen precisamente, son las que se ostentan como el sustento fundamental. Con base en ello es que te digo entonces que el cristianismo en general se sustenta en Saulo,
Entonces, en lugar de ser cristiano, es Shaulino, Paulino, Pablino o San Pablino. ¿Sí? Te lo estoy diciendo lento para que vayas rumiando, al menos en un primer momento, eso que estoy diciendo. Si te da cosquilla, ya sabes, publica tus comentarios aquí en el muro mientras está la transmisión, o bien cuando veas publicado el programa, este episodio, vaya así, en el canal de YouTube, ahí también haz tus comentarios, o bien utiliza los correos electrónicos de Java Ministerios, y el del programa, el primero sería javaministerios@gmail.com, y el del programa sería Java Ministerios, la fe del creyente, ¿sí? Con puntos intermedios, @gmail.com. Qué bueno que lo dije, porque también hay que hacer un nuevo correo electrónico. Entonces, estas son cuestiones que necesitamos ir entendiendo, mi hermano, mi hermana. Por eso te digo que esto no es solamente el cambio de nombre del programa, tiene mucho de trasfondo, y es en razón de lo que te estoy planteando como razones de ello, ¿sí? Y mira, vamos a entrar un poquito más a profundidad. El tiempo se va rapidísimo, ya nos quedan escasamente 21 minutos, 22, en fin, por eso le decía que iba a ser más de un programa. Yeshua trajo una encomienda, y ahí es donde podemos ver en qué está, cuál es la emuná de él, cuál es, en qué creía él, ¿sí? Cuál era su sustento doctrinal, cuál era su sustento de vida, en fin, qué era lo que lo sostenía. Y él es también nuestro sustentador. Entonces, lo que a él le sostuvo, a nosotros también nos sostiene. Y esto está dicho, voy a traer a Lucas 4, 18 y 19, porque ahí es donde se deja ver la tarea que en emuná iba a realizar. Recuerda que la emuná es nuestra forma de vida. ¿Sí? Nuestra forma de vida transpira, ¿sí? Deja oler, deja ver, ¿sí? En nuestro ser cotidiano, vaya, ¿sí? Así como Yeshua la dejaba ver. Y esto es lo que dejaba ver él. El Espíritu, dice, de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Aquí pongo en paralelo lo que dice en Isaías 61, 1 y 2. Dice, el Espíritu del Señor fue sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, Yahweh, para anunciar buenas nuevas a los humildes. Ojo, porque esto son cuestiones conceptuales que tienen una implicación práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional nos enseña que los pobres son los pobres materialmente, y no. Aquí está hablando de humildad, y humildad habla de carencia de soberbia, ¿sí? Y los soberbios son los que están sujetos, pero son los que no están sujetos a Elohim, porque en una relación con nuestro Elohim es de suma humildad, de suma dependencia con él, y eso es lo que tiene de trasfondo la emuná de Yeshua. Nos vino a enseñar humildad. Dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Dice también en Isaías 61:1, dice, proclamar libertad para los cautivos. Ahí coincide. Aquí la palabra clave es proclamar. Es decir, él viene a poner o a hablar, ¿sí?, a voz fuerte, ¿sí?, la oferta de salvación, la oferta de redención, de la cautividad en la que podamos encontrarlo, como yo lo estuve y estoy todavía en proceso de liberación de la cautividad por Yeshua, ¿sí? Eso es la buena batalla de la fe que nos habla el Rab Shaulo. Pero viene a ponerla adelante, te viene a hablar de ella, y eso necesitas entenderlo también, porque se cree que es algo mágico. Y es algo con lo también es una de las razones, esto que acabo de hablar, por las cuales el programa está dando este giro,
¿sí? No solo de nombre. Entonces, viene a poner delante de ti, te viene a hablar la libertad, te viene a decir, ¿sabes qué? Arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado, está aquí para que tú decidas aceptarlo. Te hace un ofrecimiento y ante un ofrecimiento hay una toma de decisión. ¿Sí? ¿Se acepta o se rechaza? ¿A medias? No. Ni frío, o eres frío o eres caliente, dice la Escritura, no tibio. Entonces, aquí la aceptas o no la aceptas. Si eres de los que tiene un pie aceptando la oferta y el otro pie caminando en el mundo, tiene sus implicaciones muy serias. La salvación está en riesgo. ¿Sí? Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Sí? No todo el que me dice Señor, Señor, ¿sí?, entrará al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice nuestro Maestro. Y lo dice, quítense, hacedores de maldad, quítense ustedes que caminan fuera de la ley, es lo que está diciendo, fuera de la Torah. Bien, continúo. Aquí estamos configurando la emuná de Yeshua en una profundidad importante. Y luego dice Lucas 4:18, y vista a los ciegos. ¿Sí? Esto no lo dice de esa manera, ¿sí?, en Isaías 61, de hecho, no lo expresa, ¿sí? Pero aquí se entiende que vino a dar sanidad física, ¿sí? Pero también se entiende a abrir la visión doctrinal para que se constituya en una forma de vida. Luego dice, para poner en libertad a los oprimidos. Y acá dice también, y a los prisioneros abrir lo que los aprisiona. Así lo dice en Isaías 61:1. Aquí fíjate, no habla de proclamar, habla de poner en libertad. Y eso habla de un grado de indefensión, de incapacidad. Y ahí es cuando puedes entender entonces lo que nosotros llamamos milagro, que en realidad, te adelanto, es la voluntad de Dios, es la voluntad de nuestro Elohim, es la voluntad de nuestro Padre. Poco a poco iremos entendiendo esto que te estoy diciendo, este acerto, esta expresión que te estoy diciendo. Entonces aquí habla de la acción, ¿sí?, hecha decididamente para libertad a los que están oprimidos o a los que están prisioneros, dice. Y luego dice a proclamar el año agradable de Yahweh. Acá en Isaías 61:2 dice proclamar año de voluntad de Jehová, de nuestro Elohim. Proclamar año de buena voluntad con los buenos de Jehová, es lo que está escrito en la versión de la Tanaj de edición Katz. Y luego ahí coincide, vaya. Pero también dice en algo que no dice en Lucas, dice a vendar a los de corazón quebrado. Ahí es algo no está dicho en Lucas 4:18. Entonces vino a la sanidad emocional también, ¿sí? Podríamos entender que está de fondo en Lucas 4:18 definitivamente, pero aquí en el 61:1 de Isaías lo dice claramente, a sanar emocionalmente aquel que tiene un corazón deshecho, ¿sí?, por el rechazo, por ejemplo, que es algo que es la causa mayor de quebrantamiento en el corazón de un creyente. Y esas son las lastimaduras que permanecen incluso hasta el momento que vaya a ser llamado a dormir. Por eso la importancia de todo esto. Y luego dice también a consolar a todos los que están de duelo. Isaías 61:2. Esto está dicho ahí. Entonces, fíjate lo que vino a hacer Yeshua como tarea. Y eso habla de la emuná de él. Y eso hablaría también de la emuná nuestra, ¿sí? En Juan 17 es un pasaje que deja ver también la emuná de Yeshua cuando aboga por sus discípulos como pastor, como líder de ellos. Aboga por las ovejas que le fueron dadas.
pero deja ver también su emuná. De hecho, es claramente una muestra de su emuná. Hay pasajes, si tú lees Juan 17 bajo la perspectiva de la emuná lo vas a entender. Yo voy a rescatar algunas partes. Dice, versículo 1, terminadas esas palabras, Yeshua levantó la vista al cielo y dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado autoridad sobre toda persona para que les dé vida eterna a todos los que le has dado. Fíjate de lo que está hablando, o sea, es de suma importancia. Y de esto depende la vida eterna. Ojo, porque aquí viene un componente de la emuná. Mira, y déjame, hago un paréntesis. La emuná tiene el sentido teológico que ahorita estoy trabajando, te estoy planteando, que anda en el terreno de lo teológico, pero tiene también otro sentido práctico que no lo vamos a tocar en este programa. Ahorita vamos a tratar de ver el sentido teológico y un poco de brochazos del sentido práctico. Continuó. Y de esto depende la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Dice, como el único Elohim verdadero. Ojo, porque esto tiene una implicación muy seria doctrinalmente hablando para el cristianismo moderno. Esto es necesario entenderlo cabalmente y deja ver no el ser de Jesús griego, sino el de Yeshua HaMashiach, el judío, el que te está llevando a ti a parecerte a él y por tanto ser un judío como él. Sí. Continúo. Y a Yeshua como el Mashiach que tú has enviado. Esto es fundamental, te lo reitero. Ojo, yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste hacer. Que me encomendaste hacer. ¿Cuál? Lo que te acabo de leer. Hay más expresiones de ello, pero te leí Lucas 4:18 e Isaías 61, 1 y 2. Ahí puedes ver la encomienda que trajo Yeshua. Dice, yo les he dado, en versículo 6, yo les he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ojo con esto también. Tú, yo, fuimos dados por nuestro Elohim a Yeshua. Él dispuso y nosotros fuimos blandos de corazón para aceptar ser llevados a Mashiach. Sí, ojo con esto, también es fundamental. Eran tuyos y me los diste, continuó el versículo, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti. O sea, Yeshua lo que hizo tenía una fuente, y la fuente era nuestro Padre eterno, nuestro Elohim. Porque les he dado las palabras que me diste. ¿Cuáles palabras? ¿Te has preguntado cuáles palabras? Sí, la Biblia podría decir, o sea, una respuesta, por supuesto. La Tanaj, sí, por supuesto. Pero esencialmente las palabras que le dio fueron las palabras de la Torá. Las palabras de la instrucción del Eterno para nuestras vidas. Sí. Los mandamientos. Entonces, esto es fundamental también entenderlo. Las palabras que trajo Mashiach son palabras de Torá. Mashiach, en la figura de Jesús, en lo que se llaman evangelios, que son los relatos biográficos de él, de la vida y de lo que hizo él estando aquí en la tierra, hablan de Torá y hablan de emuná. Sí. Perdón. Y ellos la recibieron y conocieron verdaderamente que provengo de ti y creyeron que tú me enviaste. ¿Tú crees esto? Esto es fundamental. Sí. Y luego dice, protégelos con tu nombre que me has dado. ¿Qué nombre le dio? ¿El nombre de Jesús? ¿Jesucristo? ¿Cristo? No, para nada. Yeshua HaMashiach. Ese es el nombre que le dio.
El que lo hayan traducido al griego con Cristo y se haya vuelto algo, vaya, de común uso, ¿sí? Aún en detrimento de él mismo, porque prefirieron al Saulo en la doctrina, ¿sí? No es su nombre es Yeshua HaMashiach. Yeshua, ¿sí? El ungido, el consagrado, el enviado, el destinado para una tarea, y ya le escuchaste cuál era. Yeshua, Dios salva, ¿sí? Yahweh salva, Elohim salva. Entonces fíjate el nombre que le dio a él. Los he protegido con tu nombre que me has dado. O sea, tenemos esa protección en el nombre de Yeshua. Por supuesto que en el nombre de Jesús también, por la misericordia del Eterno, por la fe que se demuestra, porque la fe, hay una fe que habla también de que se cree en el Dios, aunque no esté uno en la Escritura. Pero hay fe que da vida eterna, y es esta, de la cual te estoy hablando. Y dice, para que se cumpliera, dice, y los he cuidado y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de la perdición. Y ojo con esto, para que se cumpliera la Escritura. En nuestra emuná entonces, porque es la emuná de Yeshua, era el cumplimiento de la Escritura, de la Torá y los profetas. Como lo dice Yeshua, él se refiere esencialmente a esos dos aspectos. Por supuesto que es la Tanaj. En él fue educado Yeshua en la Tanaj. Pero él habla de la Torá y privilegia la Torá y los profetas. Cuando habla, por ejemplo, del primer y segundo gran mandamiento. Y habla del amor al prójimo para el máximo cumplimiento de la Torá y de los profetas. Y lo dice, yo les he dado tu palabra en el versículo 14. En el versículo, brinco hasta el 17, complementando esta parte. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, también yo los he enviado al mundo. ¿Con qué propósito? Para ir a las naciones, ir a otras personas a predicar el evangelio del reino, el arrepentimiento, el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna, la reconciliación. Y para ser discípulos y bautizarlos en el nombre de nuestro Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, su nombre Yeshua HaMashiach, y por su espíritu, el espíritu de Elohim. Esa es la tarea, a eso nos ha enviado al mundo. Y para ello se requiere emuná, fe plena, fe completa, fe absoluta, confianza completa. Por ello yo me consagro, dice el versículo 19, a mí mismo, para que ellos también se consagren en la verdad. Su palabra, la palabra de Elohim, la palabra del Eterno, su Torá. Pero no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Las naciones. El ir a las naciones, no es ir geográficamente a otras naciones, es ir a otras personas y en el amor a ellos, en el amor al prójimo, también propiciar en ellos la salvación y también propiciar en ellos los méritos para vida eterna. ¿Sí? Y bueno, dice en otras partes, también en el versículo 21, dice que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, nosotros tenemos que estar con la plena convicción de que Yeshua es el enviado del Eterno. ¿Sí? Y centrar nuestra vida en Yeshua. Esa es la emuná. No en la doctrina de la gracia, que no deja también de tener su certeza, o de la doctrina de la prosperidad, que también, pero hay que redireccionarlas, ¿sí? Hay que reconstruirlas. Dice en el versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, tú, yo, han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre. Ojo con esto. Tu nombre, ¿sí? No es Diosito, ¿sí? Es Yahweh. El acróstico de su nombre, que es mucho más amplio.
Elohim, Adonai, y se los seguiré dando a conocer a través de ti, a través de mí, para que el amor con que me has amado, ojo, esto es fundamental, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo con ellos. Esto es el amor al prójimo, mis hermanos. Sí, hacer bondad, misericordia, por supuesto, pero aquí está dejando ver una faceta del amor al prójimo, ¿sí? Que es necesario que también tú entiendas y asumas en emuná, en fe plena, ¿sí? Y bueno, hay otros pasajes que hablan de ello también. Dice en Juan 7, 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En Juan 8, versículo 26 dice, lo que he oído de él, de nuestro Elohim, esto hablo al mundo. Dice en el versículo 28, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Yo hago siempre lo que le agrada, dice en el versículo 29. En Juan 14 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ojo, esto es fundamental que se entienda en su cabal profundidad y amplitud. En Juan 12, para terminar esta parte, que ya estamos a punto, nos quedan 1 minuto y tan pocos segundos. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. Ojo, esto es de suma importancia, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mis hermanos, esta es la parte precisamente teológica de la emuná de Yeshua. ¿Sí? Así es como el Eterno la puso en mi corazón, la hablara. ¿Sí? Y bueno, entraríamos en el próximo programa, ¿sí? a otra parte también importante para entender al Rab Shaulo. El tiempo se nos ha terminado. Es un gusto haber estado con ustedes. Les habló Lucino Javier García Pesina, siervo de Yeshua, sirviendo a Ministerios, Congregación Judío Mesiánico Nazarena, ubicada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Dejen sus comentarios en el muro, dejen sus comentarios en YouTube o utilicen los correos electrónicos. Nos vemos el próximo miércoles a las 17 horas. Shalom.